Muy buenas a todos, esto es Charlando Clarito. ¿Cómo andas, Bruno? ¿Todo bien? Todo bien. Mucho tiempo. Sí, ¿qué te contás? ¿Cómo te trata la vida acá en el Salto de las Rosas? Bien. Tranquilo, la verdad. Pero sin tiempo para poder llegar a hacer este tercer podcast. Ya lo habíamos postergado demasiado y habíamos quedado en decir cómo llegábamos a alcanzar un salario de Sí, habíamos dicho mínimo de 2.000. $800 y promedio de 2.000 para que el trabajador argentino pueda constituir y crear una familia y, y vivir Exactamente. bien, como debe ser. Sí, en el video anterior nosotros hablamos un poquito sobre las bases económicas, cómo es que se genera la riqueza, por qué es necesario el trabajo y qué es la riqueza. Son todos los bienes de Claro, uso. y habíamos quedado en cómo generar riquezas en la Argentina de hoy día. Es una pregunta bastante interesante. Y que no se le hacen muchas personas, ¿eh? No he escuchado a muchos políticos hablar de cómo es nuestro país para saber cómo es que se puede extraer sus riquezas, cómo se pueden trabajar. Me parece que sería muy interesante si vos nos podés dar un pantallazo sobre eso. Sí, en primer lugar, yo creo que es necesario para todos los oyentes y más que nada para todo el pueblo argentino en conocer el país. Porque si realmente nosotros no conocemos nuestro país, no podemos defenderlo, no podemos amarlo. Y desde entrada, nuestra nación, la República Argentina, es un país bicontinental y bioceánico. ¿Qué quiere decir eso? Que ocupamos territorialmente dos continentes, el continente americano, el continente antártico, y a su vez las costas de nuestra patria están bañadas por el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Y desde esta concepción entendemos que el 63% del territorio nacional es mar. Por ende, nuestra mirada, nuestras políticas, nuestra comprensión de la patria tienen que ser marítimas, porque somos una nación marítima. Entonces, Espera, somos mendocinos. Vamos un poquito más lento en esa parte. Me decís que el 63% de nuestro país es agua, es mar. así es, Bruno. El mar argentino corresponde al 63% del territorio nacional y es una realidad, no es invento nuestro. Pero por eso, como te digo, es necesario tomar políticas en base a esto. Y vos fíjate una cosa, que el 80%, el 80-90% de las cargas, tanto de importación como de exportación, se mueven a través del mar. Y obviamente las cargas van en buques. Y cuando hablábamos de generar riqueza, y 2 más 2 es 4, necesitamos buques, necesitamos una marina mercante para poder transportar toda la producción agropecuaria de la Argentina y a su vez todas las importaciones que realizamos. Te hago una pregunta entonces sobre ese punto. Me decís que más o menos el 80% de las importaciones se hacen en barco. Así es. Significa que de 100 procesadores, 80 procesadores vienen en barco, ¿verdad? Aproximadamente, si lo tomamos Sí, si lo así. vemos de esa manera, sí, pero la realidad es que no fabricamos No, procesadores, no, por eso. entonces, Los procesadores que vienen de China, Taiwán o Alemania vienen acá en barco la mayoría. ¿Cuántos exactamente. de esos barcos son nuestros? Ninguno. Ah, Antiguamente nosotros como pueblo tuvimos la cuarta marina mercante más grande del mundo. Lamentablemente, a partir de las desregularizaciones del neoliberalismo en la década de los 90, destruyeron la marina mercante argentina, la ELMA, una flota, como te digo, la cuarta marina mercante más grande del mundo. y creo que la segunda más grande de Latinoamérica, de América. Sí, y para que tengamos una magnitud, a veces cuando nosotros que estamos tierra adentro, a los pies de la cordillera, vemos en las rutas los containers de Evergreen, MSC, son todas empresas navieras. Es increíble, pero son todas empresas navieras. Y si nosotros los argentinos no hubiésemos perdido la marina mercante, quizás hoy en día estaríamos compitiendo y veríamos los camiones, los containers de Elma, Ujú. que antiguamente era la empresa de líneas marítimas argentina. ¿Y cuál sería la importancia de una marina mercante? Y mirá, es una cuestión puramente, netamente de soberanía nacional. Imagínate que nosotros controlando nuestro comercio, controlando el comercio exterior, nosotros podemos regularizar y controlar el comercio interno. Es súper importante. Y a su vez hay que reconocer la lucha de Rosas, por ejemplo, en la vuelta de obligado, en donde nos enfrentamos a los británicos
y a los franceses en defensa de la marina mercante y en defensa del comercio exterior. De la soberanía fluvial. Exactamente. ¿Sí? Dato importante, Inglaterra y Francia eran las dos potencias más grandes del mundo en ese momento. Así que es algo importante para destacar. Genial. Vos me decís entonces que funciona porque nos da soberanía. Voy a tirar un par de ejemplos rápido para ver si es que me puedes ayudar un poco con esto. Si nosotros le queremos vender ciruela a Rusia en este momento, ¿cómo hacemos? Hoy en día nosotros no podemos venderle ciruelas a Rusia por las sanciones que le ha aplicado Occidente al bloque euroasiático y no se puede vender por una cuestión de que los buques son de empresas multinacionales y en base a las sanciones no les permiten o no le cubren los seguros para poder, digamos, transportar la carga desde el puerto de Buenos Aires hasta el puerto de San Petersburgo. Pero te hago una pregunta acá rápida. En 1976 nosotros sí lográbamos exportar grano a Rusia. Sí, a la Unión Soviética. No teníamos problema, a pesar de las restricciones que le impuso Estados Unidos en su momento. ¿Me explicarías por qué? Y porque, bueno, teníamos los buques. Importante. Y los buques respondían a la Argentina. Entonces, si la orden de arriba es que el buque tiene que ir a Rusia a vender ciruela, lo va a hacer, porque los buques son nuestros, claramente. Podemos dar otro ejemplo, como la situación de Venezuela o de Cuba, que son países bloqueados y sancionados internacionalmente, en donde si la Argentina quisiera, por ejemplo, transportar alimentos a Venezuela, no lo puede hacer. Y si quisiéramos comprarle petróleo a Venezuela, tampoco lo podemos hacer, porque no tenemos buques de bandera nacional, no tenemos una empresa estatal de buques que nos permita, digamos, comerciar con estos países. Entonces, respondiéndote, Bruno, es muy, muy importante que nosotros tengamos la marina mercante. Ahora bien, ¿qué es otra de las cosas más importantes que el hecho de comerciar? Es la cantidad de puestos de trabajo que genera la construcción naval. Es infernal. Imagínate que nosotros acá en Argentina, para tener el control de nuestro mercado, nuestro comercio exterior, estamos arriba de los 100 buques, una guasada. Y vos pensás lo siguiente, que para construir un buque promedio Panamax, de tamaño Panamax, en el astillero Río Santiago, se necesitan entre 3.000 y 4.500 personas trabajando por 2 años y medio. Imaginá la magnitud y la cantidad de trabajo que eso generaría. Imagínate lo que sería una Argentina que lleva adelante un plan naval, una Argentina que tenga la postura y la política de construir de nuevo la marina mercante. Como te decía, para construir un solo buque de tamaño Panamax es necesario aproximadamente entre 3.000 y 4.500 trabajadores fijos en un astillero por 2 años, por 3 años. Y los sueldos, te puedo asegurar que los sueldos navales están arriba de los $2.000. Entonces, imagínate lo que es una horda de 2.000, 3.000 laburantes con sueldos de promedio 2, 3 millones de pesos saliendo a comprar a principio de mes. Imagínate lo que sería. Yo con $2.000, bueno, la verdad no los pongo a ahorrar, me pongo a comprar, es verdad. Ropa, salgo a un restaurante. Una buena computadora. Una buena computadora. Claro. Y eso genera más trabajo, me imagino. Sí, obvio. Ahora bien, si los componentes de la computadora son nacionales, le estás dando trabajo a otro argentino. Valor agregado. Eso sería sustitución de importaciones, pero lo podemos ver en otro programa. Pero bueno, lo que nosotros proponemos o lo que estamos hablando no es algo disparatado, porque en primer lugar hay un derecho internacional el cual le permite a cada nación transportar aproximadamente el 50% de las exportaciones y de las importaciones. Es decir, que nosotros tenemos un derecho internacional que nos garantiza el mercado de fletes. Ahora bien, para poder hacernos cargo de ese mercado de fletes, obviamente necesitamos los buques. Perfecto. Te dijimos entonces la importancia de los buques para comerciar. Es más, te tiro un dato curioso. Los vikingos, cuando tenían que asaltar y asediar un lugar, lo primero que tomaban eran los puertos.
porque evitaba justamente esa fuente de comercio. Era algo que en táctica se llama confinamiento. Lo confinás a recursos básicos. Ahí también nosotros podemos ver la importancia de la marina mercante. Ahora, ya hablamos un poquito sobre los buques, la importancia de los buques, que nosotros no tenemos buques mercantes, no tenemos marina mercante y tuvimos una de las más grandes del mundo. Y dijiste que puede generar trabajo para un montón de argentinos durante 2 años más o menos, aproximadamente. Un montón de chicos de escuela técnica saliendo directamente. Y lo fundamental es que hay que entender que en el astillero, por ejemplo, se construye el 30% del buque. El resto, el 70%, son insumos de proveedores. Y ahí es donde, por ejemplo, nosotros acá en Mendoza, que estamos a 1000 kilómetros del mar, podemos ser proveedores, las pymes, San Rafaelina, la pyme mendocina, puede ser proveedora de insumos navales. Y es súper fundamental. Vamos a tirar un ejemplo rápido para poder ver más Sí. o menos si es que podemos traducirlo a criollo. Supongamos, por ejemplo, los barcos necesitan obviamente piezas de metal. Nosotros acá tenemos el metal, podríamos poner tranquilamente una empresa metalúrgica y después una empresa Sí, siderúrgica. y no hace falta, porque por ejemplo lo tenemos al compañero Rubén Rebolloso con su rectificadora de más de 100 años, con 100 años de experiencia, tranquilamente podrían fabricar piezas navales y ellos se dedican a reparar motores. Y es real y es posible generar trabajo industrial en San Rafael con las pequeñas y medianas empresas metalúrgicas como proveedoras de insumos navales. Pero pará, porque hasta acá, como yo lo venía imaginando, era todo Estado. Me está diciendo que las empresas privadas, ¿cuánto más o menos es ese porcentaje de trabajo? En este sentido no estamos hablando de estatismo, sino que el Estado argentino controle el mercado, genere el mercado en donde se pueda desarrollar la marina mercante. Buenísimo, tremendo, claro. Entonces sí, Rubén Rebolloso tranquilamente podría estar fabricando partes de barcos. Sí, como cualquier otro productor, cualquier otro industrial de acá de San Rafael, por ejemplo, Tazzaroli, si no me Tazzarolín, equivoco. es verdad. Y también, Claro. Pero para entonces está ese tema que me sigue como, es más, no solamente a mí. Atención libertarios. El Estado está garantizando el libre mercado porque nos está permitiendo con los buques de la Marina Mercante comerciar. exactamente, Hago una reflexión rápida entonces. bien. Nuestro presidente Javier Milei no nos va a dar un libre mercado, porque para el libre mercado nosotros necesitamos tener capacidad para vender y comprar. Y no somos capaces de venderle ciruela a Rusia porque tiene un bloqueo de la OTAN y no tenemos marina mercante. Pero el presidente lo dijo, que no negociamos con comunistas. Ajá, Hay que aclarar al presidente que los rusos son más capitalistas que que él mismo. los mismos capitalistas. No, sí, totalmente. Así que nada, si verdaderamente nosotros queremos tener un mercado sano, marina mercante. Marina mercante, marina mercante, marina. Ya hablamos mucho sobre el comercio, pero nos queda una parte más. ¿Qué onda con los buques pesqueros? Vos que sos porteño me parece que nos puedes dar un pie sobre eso. Y mirá, si podemos construir buques de 100, 200 metros, ¿por qué no construir un buque más chico, de 10, 15 metros, que cumpla con esa función elemental? Imagínate que el mar argentino es el mar más rico del planeta Tierra. Y nosotros los argentinos prácticamente no consumimos pescado. Acá en Mendoza muy poco, imagínate, estamos Semana lejos del Santa. mar. Y pasa mismo en Buenos Aires, teniendo el Río de la Plata, teniendo el mar a 250 kilómetros, no se consume pescado. Entonces hay que revertir eso, hay que revertirlo, porque se entiende que el alimento marino es el alimento del futuro y es súper proteico y es necesario en este país en donde hay altos niveles de desnutrición infantil, luchar en contra de eso. Pero obviamente necesitamos los bienes materiales, que son los buques, para poder solucionar y poder alimentar al pueblo argentino con este gran recurso que tenemos. Tenemos uno de los mares más ricos en vida marina porque justamente entre el Atlántico y el Pacífico las olas chocan, las frías o las calientes, se oxigenan y empieza a generar vida marina. Mucho krill, mucha fauna marina. Claro. Ahora, teniendo uno de los mares más ricos, nosotros tenemos desnutrición y son los chinos los que terminan. Sí, vos Chinos fijate ingleses. este análisis de que
vienen de China, vienen de Noruega, vienen de España, vienen de Estados Unidos a pescar a nuestros mares, porque en primer lugar, obviamente sus mares han sido arrasados por la sobrepesca, pero a la vez les sigue siendo rentable viajar miles de kilómetros para poder pescar en nuestro mar. Y prácticamente nosotros no tenemos control de nuestra producción pesquera, no tenemos control de nuestros mares. Y también un pie fundamental, más allá de la marina mercante, la flota pesquera, es la flota de guerra argentina, la flota de patrullaje argentina. Ahí va. En donde si nosotros tenemos la estructura naval para poder construir los buques, ¿por qué no tener buques para la defensa nacional? Y históricamente podemos ver que muchos de los buques que participaron en la recuperación de las Malvinas fueron de construcción nacional. El buque de desembarco, en donde los primeros soldados pisaron en la tierra de Malvinas, pisaron las islas, fueron de construcción nacional y fueron construidos en el astillero Río Santiago. Acá lo que verdaderamente importa es que Javier Milei no quiere tomar la decisión política de crear buques. Entre paréntesis, el jamoncito. Ajá. Igualmente, vos fíjate que han pasado muchos presidentes y ninguno ha hablado de la reconstrucción de la marina mercante. La verdad no, y parece que Javier Milei tampoco tiene la intención de hacerlo. Y me da la intención de que todos juegan para los mismos, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Última marina, también importante. La flota naval de las Fuerzas Armadas. ¿Qué me puedes decir sobre eso? ¿Es importante? Claramente es importante. Y tenemos una marina, tenemos la marina de las Fuerzas Armadas en condiciones. Sí, están en condiciones, pero da para más. Volviendo al tema de la pesca ilegal, vienen, como lo volvemos a repetir, vienen muchos buques de diferentes naciones a pescar a nuestro territorio, en el cual nosotros no tenemos control. Y la manera en la cual generamos y construimos el control es teniendo una marina de guerra o una marina de patrullaje con patrulleros oceánicos multipropósitos. Pero para eso es necesario tener desarrollada la industria naval argentina para poder fabricar tanto los buques pesqueros, los buques de ultramar y la flota de guerra argentina. Buenísimo. Te voy a hacer una pregunta más. ¿De dónde sacamos los fondos para poder construir los barcos? Bien, existe un proyecto de ley que se llama FODIN, el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, el cual establece un gravamen del 2% a la tonelada de soja, que es una de las mayores exportaciones que tiene la Argentina, la harina de soja, con la cual nosotros creamos un fondo y con ese fondo podemos prestarle el dinero a los armadores, a los dueños de las navieras. Buenísimo. Después, ¿tienen que devolver una parte de ese fondo? Sí, claramente, porque obviamente es un crédito y se tiene que devolver para que después el día de mañana se le pueda pagar a otro armador, pero a nivel mundial la industria naval está financiada, está subsidiada por el Estado para tener valores competitivos. Entonces, damos un ejemplo. Si el buque, construirlo en Argentina sale 100, en Europa va a salir 80 y en Corea del Sur, que es uno de los mayores fabricantes de buque, va a salir 60. Pero el comprador paga lo mismo por el barco. Uno de los principales requisitos del FODIN es que el armador posea el 15% del valor del barco, que es el equivalente aproximadamente al valor del motor. Hoy en día la Argentina no construye motores navales, en su momento sí lo hicimos, pero ya con el 15% del valor del buque, que oscilan entre los 30 y los 50 millones de dólares dependiendo de la configuración, el armador accede al crédito, el armador se tiene que encargar de comprar, por ejemplo, el motor, y ya con eso accede al crédito para poder financiar la construcción del barco en astilleros nacionales, obviamente ese es un requerimiento. Y por otro lado va a tener un lapso para pagar el buque de
12 años, los primeros 2 años van a ser, no lo va a pagar porque es necesario que trabaje, o sea, son 1 año y 2 años de construcción, y después ya a partir del tercer año puede ya empezar a pagar la cuota. Creo que ya hemos hablado demasiado sobre Marina Mercante, creo que hemos abarcado también, sí, abarcamos también la parte pesquera y las Fuerzas Armadas, la importancia de tener soberanía sobre nuestro comercio. Exactamente, es tener lo propio. Eso es lo que necesita el pueblo argentino para ir hacia la liberación y a su vez generar riquezas, lo propio. Hay un punto más que quiero decir. Nosotros ya explicamos con esto esta primera base para poder explicar cómo se pueden llegar a tener los salarios que dijimos, que es diciendo cómo es que nosotros podemos comerciar nuestros productos con otros países. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Cómo es que nuestros productos llegan al puerto. Y eso lo vamos a desarrollar en el próximo episodio. Estén atentos en nuestras redes sociales y los esperamos en los próximos episodios de Charlando Clarito.